transitemos al tema del INE, una batalla por el control del INE pareciera. Sí, El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, logró la reelección del secretario ejecutivo, una decisión muy criticada por la izquierda. Y del otro lado viene ya la convocatoria para elegir a 4 nuevos consejeros. ¿Qué se disputa ahí? Bueno, yo creo que sí hay un intento de captura del INE por parte, y quiero ser preciso, de ciertos grupos de Morena, porque decir Morena es pues decir muchas cosas que... Y no pasaría nada. Exactamente, porque ni siquiera se pueden poner de acuerdo para ser su dirigente nacional. Yo creo que sí hay grupos de Morena que quieren capturar al INE, que están en esa tesitura. Ahora, en este sentido, creo que los consejeros generales del INE, presididos por Lorenzo Córdoba, se han dado cuenta y han actuado en consecuencia. Una de sus acciones muy importantes en estos recientes días fue adelantar la reelección del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, por 6 años más. El secretario ejecutivo, hay que decirle aquí a la gente, es muy importante. Controla todo el aparato operativo del INE. Es el Chief Executive Officer, digamos, ¿no? El que lleva toda la operación cotidiana del INE. Exacto, y tiene que tener una muy buena relación con el presidente del Consejo, en este caso con Lorenzo Córdoba. ¿Qué pasa? Que para nombrar al secretario ejecutivo se necesitan 8 votos de 11 del Consejo General y, pues, digamos, Morena ya tiene a 2 consejeros cercanos. Y si meten a 4 consejeros, ya tendrían a 6 consejeros, lo cual quiere decir que si no se adelantaban en la reelección de Jacobo, pues iba a haber una crisis entre lo que quería Lorenzo Córdoba poner a su secretario ejecutivo y lo que quisiera Morena, que lo podía haber vetado. Eso hubiera podido llevar a una crisis institucional dentro del INE, en un momento donde ya va a empezar la organización, esto es importante, de los comicios del 2021, que son los más grandes de la historia del país. Entonces se adelanta, yo creo que en una maniobra política claramente Lorenzo Córdoba, y deja a su secretario ejecutivo para las elecciones. Ahora, esto produce una serie de reacciones, creo que muy interesantes. La más interesante, desde luego, el tuit de la secretaria de la Función Pública, Irmerenda Sandoval, que yo creo que lo único que hace es que le da credibilidad a la idea de que efectivamente hay grupos de Morena que quieren quedarse con el INE. Y termino diciendo, es muy importante la elección, tú decías, de los 4 consejeros que van a entrar, de 11 en abril. Yo creo que aquí el presidente va a tener 2 opciones: o hacer lo que hizo, y lo hizo yo creo que muy bien en el Banco de México, que es poniendo a 2 personajes con perfiles muy buenos, con credibilidad, con reputación personal, o puede... La otra ruta es la ruta de Rosario Piedra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un cuadro tremendamente cercano a Morena, tremendamente cercano al presidente. La pregunta es, ¿se va a comportar el presidente y Morena como en el Banco de México o se va a comportar como en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Típicamente los consejeros funcionaban a partir de una suerte de cuotas, vamos a llamarles. Pero por consenso. Sí, ¿no? Por consenso. Se le daba la oportunidad que propusieran unos un partido, otro partido, etcétera. Ahorita se está asumiendo que el presidente va a avalar que Morena se quede con todos, pero no lo sabemos de hecho. Yo no creo. Yo creo que hay otra vez en torno a esta discusión una polarización gigantesca. Yo creo que también hay que quitarnos mitos. El INE no es una institución ciudadana, es una institución partidista de cuotas y cuates, y así ha sido toda la vida. Ojalá se reformara para que fuera una institución ciudadana, que lo es cuando hay procesos electorales y nos convocan a todas y a todos para ser funcionarios de casilla, y entonces crece la credibilidad del INE. Yo mismo he sido presidente de casilla, he sido funcionario de casilla y he aplaudido procesos electorales. Pero yo creo que en este momento la discusión que estamos teniendo es una discusión sobre si realmente Morena quiera destruir al INE, como están diciendo algunos, o si Morena va a acabar cooptando a esta institución. Hay reglas nuevas, evidentemente Morena tiene una mayoría. A lo largo de los últimos años ha habido crisis ya del INE. En 2003 se excluyó al PRD para tener consejeros, en 2014 hubo una reforma, y yo creo que Morena tiene todo el derecho, así como Lorenzo Córdoba tuvo todo el derecho y fue legal la reelección de Edmundo Jacobo. Morena tiene todo el derecho de presentar los consejeros que quiera y de usar sus mayorías para tratar de poner a quien quiera ahí. Ahora, hay un compromiso por parte de la Secretaría de Gobernación, hay un compromiso por parte de Mario Delgado
y de Tatiana Cloutier, los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados, de que va a ser un proceso transparente, abierto, ciudadano. Se está en este consejo que va a nombrar a los nuevos consejeros, se está incluyendo al INAI, se está incluyendo a la CNDH, sí, pero están respetando, ¿no? Y la CNDH sí, a mí no me encanta, tampoco, estoy contigo en eso. Bien, a ver. Yo creo que el debate se ha reducido a una discusión. Yo no estoy cierto de que necesariamente Morena quiera capturar al INE. No desconozco a los acelerados de Morena, pero me parece que el consejero presidente Lorenzo Córdoba y el propio presidente de la República han entrado en una suerte de descalificaciones que no abona en favor del debate. Es decir, cuando uno ve no solo el caso de los nombramientos de los consejeros que entrarán en funciones en abril, de algún modo Lorenzo Córdoba exige una política de acuerdos y de consensos que él no practica. Lo que llevó a cabo con el secretario ejecutivo del INE fue un madruguete. Entonces dice, no, ¿cómo es que él quiere que el gobierno practique otro tipo de política si él practica la que critica? Claro. En medio de una atmósfera donde creo que han generado el enrarecimiento de esa atmósfera. Es decir, vimos resistencia a la política de austeridad, vimos resistencia a la reducción de los sueldos por parte de los consejeros, vimos resistencia a la colaboración para tener una verdadera cédula de identidad, que hoy la credencial solo identifica a los mayores de 18 años, y naturalmente vimos la operación supuesta, la operación política que supuso adelantar la ratificación del secretario ejecutivo. En ese sentido, me parece que el juego de descalificaciones en que han incurrido no abona en favor de una atmósfera saludable para renovar a los 4 consejeros. Ahora, al margen de esta situación coyuntural, creo que hay problemas estructurales en el INE. Es decir, la legislación que hoy regula la operación del INE, yo la calificaba como un masacote legislativo en la reforma, en la última reforma, que no sé si es 13 o 14. Muchos de los hoy consejeros criticaron esa reforma y ahora resisten cualquier reforma sobre el instituto. El costo de las elecciones en México es elevadísimo, tanto en el capítulo de las prerrogativas que se destina a los partidos como en el capítulo del propio gasto de la operación del instituto. Entonces, ahí es donde se pervierte la posibilidad de debatir, porque se sustituye el debate con la discusión. La responsabilidad es de las dos partes, dice René. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que sí, porque lo que nos refleja es un microcosmos de los diferentes conflictos políticos que hay. Lorenzo Córdoba argumenta algo sobre la base de la experiencia. Si el próximo año se dan las elecciones más grandes y complejas que ha habido en este país en su historia, son 15 gubernaturas y la corte echa para abajo Baja California, son más o menos 1.900 municipios, 2.500 diputados, cientos de regidores, de concilios, toda la Cámara de Diputados, 30 congresos locales, es monumental. Dice una persona, o sea, no se puede improvisar a un secretario ejecutivo porque entonces sería un desastre. Entonces hay una razón ahí de profesionalismo, pero el temor, lo decía Leo, es una acción política ante el temor de que con los nuevos consejeros que vengan, en el imaginario colectivo de que el presidente quiere colonizar también el Instituto Nacional Electoral, pues puede haber un desastre electoral el próximo año y después, porque viene siguientes elecciones hasta la presidencial en el 24. Ahí juega Lorenzo Córdoba como juega el presidente López Obrador al filo de la legalidad, dice René, es un madruguete. No sé si es un madruguete o no. Lo que sí es legal, que tenía hasta abril como fecha máxima y decidió hacerlo ahora. Por lo tanto, es legal. Por eso digo, juega. Yo creo que el cálculo es
si me espero hasta abril, cuando ya haya nuevos consejeros, no lo voy a poder. Puede haber una crisis. Y entonces no voy a tener ningún instrumento para gobernar el INE. Por eso es una acción política preventiva, jugando al filo de la navaja. Ahora, que hay una embestida de grupos de Morena vinculados al gobierno para quedarse bajo control del Instituto Nacional Electoral, tú dices, no hay pruebas, pero hay indicios. No hay pruebas, pero hay indicios muy fuertes. ¿Cómo qué? Mencionabas tú el tuit de Irmeréndira Sandoval, pero hay algo antes del tuit. Desde el viernes pasado, las cuentas vinculadas al gobierno en Twitter traen una campaña brutal contra el Instituto Nacional Electoral. Todos los días es la campaña contra el Instituto Nacional Electoral, de cuentas perfectamente identificadas ya con la propia presidencia de la República. Y hubo una manifestación también. Y adicionalmente. Entonces, sí hay una operación política para desacreditar al Instituto Nacional Electoral. Esta semana viene también en la Cámara de Diputados el tema de los salarios. Y en el caso de Irmeréndira Sandoval, que es pues no nada más miembro del gabinete, sino yo pensaría que es la número 1 en oportunismo y protagonismo del gabinete. Y mira que hay varios en ese sentido. Y aquí yo no sé si ella se mete dentro de esta campaña de troles del gobierno contra el INE o ella ajusta cuentas por temas personales. Nosotros no podemos pasar de largo. Lo que ella hizo es poner un tuit, digamos, reconociendo a uno de los consejeros del INE y su voto. Sí, al mismo que hace como 2 años había dicho que era un acosador y era un racista y un clasista, porque efectivamente este consejero, Ruiz Saldaña, tenía acusaciones por acoso. Cierto, y dice que es el representante de los mexicanos. No, los consejeros del INE no representan a ningún mexicano. Pero son funcionarios públicos elegidos por la Cámara. Muy torpe Irmeréndira Sandoval, como lo hemos documentado a lo largo del tiempo, pero aquí me parece que juega un papel de corte personal. Está casada ella con John Ackerman, que esto es muy importante, con John Ackerman, y Lorenzo Córdoba han tenido pugnas desde que ambos estaban en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es decir, aquí yo no sé si en el caso de Irmeréndira Sandoval forma parte de todo esto. Nada de eso, digamos, explicaría si al final de cuentas Morena se quiere quedar o no con el control del INE. A lo mejor nos sorprende el cuestiones personales pueden o no pesar. Sí, claro. A lo mejor, y definitivamente no va a pesar en la decisión del presidente. Y a lo mejor el presidente nos sorprende. Yo creo que es anecdótico eso. No, pero sí hay. Pero es parte del choque y de la confrontación. Yo creo que aquí hay varios temas y yo sí creo que sí es importante tener un INE. Y tener un INE fuerte y un INE autónomo. Sí. Porque sí necesitamos una institución. ¿Cuántos años de retroceso democrático nos costó no tenerlo? Y ahorita el riesgo de perderlo, tener un INE que pudiera ser sujeto a injerencia o a cercanía de un gobierno o de un partido, me parece que es lo peor que le puede pasar a nuestro país, y sobre todo con las elecciones que se avecinan. Entonces, yo no creo que sean especulaciones aventuradas pensar que Morena pueda querer tener consejeros que ellos le llaman amigables, ¿no?, al gobierno. No, de que quiera tenerlos yo creo que no hay duda. Cualquier partido quisiera tenerlos. El tema es si el presidente va a avalar eso o no. Y eso sí no sabemos. Pero lo podemos juzgar con las conductas ya previas de Morena. Morena, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los ministros de la Corte, algunas de los organismos reguladores. Y además Morena sí cuenta con la mayoría calificada, con sus aliados, para hacer esto sin apoyo de la oposición. Pero también eso ocurría en el sexenio del PAN y los consejeros. Sí, pero ahorita sí estamos viendo que esto es un dominio muy fuerte. Ahora, allá habiendo dicho eso, y yo sí considero que sí nos toca a todos defender al INE, porque el INE es importante. Y el INE sí es cierto, tiene cosas reprobables y cuestionables, pero las conductas del INE también son probadas. O sea, sí hemos visto alternancia, ¿no? Sí hemos visto elecciones transparentes, sí hemos visto que se garantizan. Es que eso es justo lo que Morena debates. Cuestionaría. Exactamente. Toda esa historia arranca desde 2006 y eso es justo lo que cuestionaría. Sí, pero es también hemos visto una burocracia onerosa, yo creo que falta de sanciones al Partido Verde, por ejemplo. Hay cosas que se tienen que corregir, pero la manera de corregirlo no es sujetándolo a ningún otro organismo externo, ¿no? Y menos a un partido. Ahora, habiendo dicho eso, yo también creo que el INE no es un patrimonio del presidente Lorenzo Córdoba,
Y yo sí creo que fue un acto de incivilidad y fue tan reprobable como lo que quiere hacer Morena haber hecho esto, porque él va a tener que trabajar con los 4 consejeros que vienen, va a tener que trabajar en las próximas elecciones federales y en la próxima elección presidencial, y no haber esperado a que ellos llegaran y tomar esta decisión fue tan reprobable como lo que nosotros pensamos, lo que estoy diciendo que puede querer hacer Morena. Entonces, no hay el equilibrio. A ver, rápido, puntualmente. Sí, puntualmente. Yo creo que hay que defender al INE sin solapar al INE. Es decir, me llama mucho la atención que los consejeros de hoy son producto del consenso, no son producto de la cuota. ¿Y cuántos? Lo que pasa, cambió la realidad política. No se atascaban, como dice Raimundo, porque no había fuerzas políticas sólidas. Entonces, sí, por eso es lamentable el nivel de la discusión, porque sí creo que requiere una reforma del instituto. Esa es la discusión de fondo. Sin duda. 20 segundos. 20 segundos. Una frase que me encantó 40. en la columna de David Gómez Álvarez de hoy en Mural. El INE ganó en continuidad interna con la reelección de Edmundo Jacobo, pero perdió en descrédito al exterior, y eso es lo que hizo Lorenzo Córdoba. Tú decías pruebas de que hay un intento de captura. Te doy una. El Morena, con su mayoría en la Cámara de Diputados, puso a un contralor interno en el INE que tiene amenazados a los consejeros generales por el caso de las remuneraciones, que no solamente podría ser un tema administrativo, sino hasta penal. Eso es una manera de ejercer de control. Segundo, decía René, el tema del padrón, de dárselo a la Segov. Yo aplaudo al INE que no se lo haya dado a la Segov, porque yo, ciudadano, no tiene facultades legales para hacerlo. No, pero al margen de eso, yo, ciudadano Leo Zuckerman, no quiero que le dé mis datos biométricos a la Secretaría de Que vayan a Tepito son por míos. ellos. No, pero son míos, ¿eh? No son del gobierno, ni del INE, ni nada. Son míos y no hay El INE no los facultades. cuido. Leo, Bueno, con eso sí, concluimos perdón. este bloque.